Hola gente de YouTube, solo quiero decir que el fanfic ni las imágenes ni la música son míos, el link del fanfic estará en la descripción del vídeo. Bueno, eso es todo, ya los dejo ver o escuchar el vídeo y espero que tengan un buen día. Capítulo 111 Chapter 111 2 Comentario líder, se están acercando. Dentro del castillo, en la parte sur del Reino Tierra y cerca de la ciudad principal de Ba Sing Se, fuera de las murallas, se encontraba Noatak, también conocido como Amon, y su ejército. Tras liberar a su hermano, Noatak se esforzó mucho por convencer a la gente de que se uniera a él. Podría haber matado a la reina de la tierra cuando quisiera, pero si lo hiciera, el reino se sumiría en un caos absoluto. Con entre el 30 y el 40% de la población del Reino Tierra uniéndose a él, Noatak no estaba lejos de lograr su objetivo. Pero últimamente, las cosas habían estado en calma. El enemigo había estado reuniendo armas destinadas a acabar con él y sus rebeldes. Aviones, así los llamaban. Él los conocía, ya que habían formado parte de las armas antimaestros de los elementos. Y habían perdido una batalla una vez. Jamás esperé que Hiroshi me odiara tanto como para venderles armas. Bueno, odia a todos los maestros de los elementos, así que dudo que lo hayan obligado. Muy bien. Noatak asintió, apretando el puño. Salió del castillo. Le seguían Maestros Tierra y su hermano, Tarlok. Después de que el avatar perdiera su habilidad para controlar los elementos, Amon logró devolvérsela. Tanto él como Aang habían aprendido la misma técnica de control de la energía. Ambos podían recibir el control de la energía usando la misma técnica, y también podían revertir el efecto usando la misma técnica. 13. Maestros de la Tierra. Creen cúpulas y escóndanse debajo. Cuando terminen sus bombas, les devolveremos el golpe. Mientras tanto, me encargaré de tantos como pueda, dijo Amon. De pie al borde del castillo, miró al cielo. Un grupo de aviones apareció a la vista, y sus motores se oían desde la distancia. Llegó la primera oleada, en lo alto del cielo. Noatak puso las manos detrás de la espalda. Un avión tras otro continuó volando sin arrojarles nada. Aunque el plan de la reina de la tierra de usar los aviones contra él era sensato y lógico, Amon no se quedó de brazos cruzados. Tras ser derrotado por Akashi, Noatak se dio cuenta de que era débil. Como no había vuelto a entrenar desde que terminó su entrenamiento de niño, lo retomó. Se adentró en la naturaleza, perfeccionando sus ya refinadas habilidades de doblegar grandes animales, cada vez más numerosos y desde mayores distancias, mediante una progresión de sobrecarga. Durante 6 meses, no lo descuidó en ningún momento. Y tras haber sufrido una derrota a manos de aviones, solo entrenó su alcance. Y así, un avión tras otro fue atrapado en su manipulación de la sangre. Si los aviones a reacción hubieran ido más despacio, habría atropellado al conductor. Pero aún así, desde la distancia, seguía teniendo sus límites. Llegaron más aviones, numerosos y rápidos. Esto va a ser muy duro. Se perderán muchos mártires. El mundo quedó repentinamente envuelto en la oscuridad. Los aviones volaban sin rumbo fijo. Poco después, los aviones, uno tras otro, explotaron y cayeron. Noatak parecía confundido. El único daño que sufrían era por la caída de metal. Sin embargo, aparte de eso, su enemigo había sido aniquilado. No lo entiendo. De repente, la oscuridad se apoderó del día, y ahora todo explotó. Pensó Noatak, girando la cabeza. Parecía que todos los presentes compartían sus mismos pensamientos. XXX. Lo que nadie sabía era que había un hombre riendo entre bastidores y Roshi Sato. Después de que la oscuridad envolviera el mundo, pensó que ya no habría un momento más perfecto. Fue un fenómeno inexplicable. Si algo sucediera durante un fenómeno inexplicable, nadie se preguntaría por qué. Y así, había activado los mecanismos de autodestrucción de los planos que le había entregado a la reina de la Tierra. No sabía si ella estaba usando las armas ahora. Pero sabía que los rebeldes no perderían el tiempo. Pensarían que todas las armas habían sido destruidas gracias al extraño fenómeno y marcharían hacia el palacio, porque sabían que, de no hacerlo, la reina podría usar otro tipo de armas. Aunque murmuró Hiroshi, fumando un puro en su despacho, me pregunto qué es esta oscuridad. Solo espero que Asami esté bien. Pero sin saber que Asami estaba fuera de peligro, no habría intentado destruir a la reina de la tierra.
Aunque se preguntaba cómo reaccionaría ella, sabiendo que había perdido una gran parte de su fuerza. Quizás quisiera chantajearlo de nuevo, pero había perdido una gran parte de su ejército. Y tendría que lidiar con los rebeldes que se acercaban sigilosamente a su palacio. Sigue siendo un misterio para mí por qué Amon no fue simplemente a su casa y la mató. Es un maestro de la sangre, muy superior a los demás. Acabar con ella habría sido muy fácil para él. ¿Pero por qué? Se preguntó, XXX. Siento mucho lo que le pasó a vuestro padre, dijo Korra a sus primos, pero sabéis, él mismo se lo buscó. 1. No pasa nada, dijo la chica. Él mismo se lo buscó al fusionarse con ese espíritu. ¿Y tú no fuiste quien lo mató, primo?, dijo el hombre, mirando fijamente a Akashi. Sí, sobre eso respondió Akashi, ambos intentaron matarlo. Yo solo le di el golpe final. El hombre chasqueó la lengua. Muy bien. Era hombre muerto desde el momento en que Batuo tomó posesión de su cuerpo. Tomaremos sus restos y lo enterraremos en el norte, si nos lo permites. Claro, asintió Korra. Puedes usar los portales para llevar a tu padre al polo norte más rápido. ¿Y los barcos?, preguntó la mujer a Akashi. Están llenos de heridos, por culpa de este hombre. No podemos transportarlos a través del polo sur y trasladarlos. Tras conversar durante un rato, Akashi se dio cuenta de que ambos gemelos pertenecían a la realeza. Y si sabes algo sobre la realeza, sabrás que no fueron criados como la gente normal y que su mentalidad es diferente. Eran capaces de matar a sus propios hermanos, a sus propios parientes, solo para conseguir el trono y todo lo demás. Y parecían creer sinceramente que su padre era el culpable de todo. Bueno, en la historia original, ayudaron al equipo de Korra. Principalmente, fue porque la chica se enamoró de Bolin, y el gemelo simplemente la siguió. Eso sí que es un amor retorcido, seguir a tu hermana sin importar lo que diga, incluso pelear con tu padre. Akashi suspiró y negó con la cabeza. Está enamorado de su hermana. 8. Los gemelos se dirigieron a la mitad inferior restante de una lac, la envolvieron en hielo y la arrastraron hasta el portal que conducía al polo norte. Poco después, reaparecieron y se dirigieron al portal que conducía al polo sur. Los portales, que estaban conectados, comenzaron a divergir, convirtiéndose en 2 pilares de luz en el cielo. Creo que debería dejar los portales abiertos, dijo Korra. Si los espíritus y los humanos no se separaran, alguien como mi tío jamás aparecería. Akashi fingió toser. Claro. Démosles a estos caballeros de la tribu del norte la oportunidad de viajar a tu tribu cuando quieran. No es que algunos soldados aprecien tanto a sus generales como para no buscar venganza contra la pobre e indefensa tribu del sur. Y, de todos modos, los humanos son codiciosos. Pongámoslos en contacto. Korra intensificó su mirada y observó a Akashi. No tenías por qué burlarte de mí por eso. Yo no lo hice. Akashi fingió otra tos. La próxima vez, te daré un puñetazo en el hombro con el estado avatar activado, respondió ella, claramente de mal humor. Akashi suspiró y decidió detenerse. Sin importar lo que una Lac hiciera, seguía siendo un miembro de su familia. Pronto llegaría a resentirlo y odiarlo aún más. Pero por ahora, lo dejaría pasar. Akashi dudaba que su decisión de dejar los portales abiertos se debiera a que estuviera de luto en secreto por la pérdida de un familiar. Korra suspiró, caminó hacia el portal del polo norte y puso una mano sobre él. El pilar de luz desapareció. ¿No vas a cerrar la otra?, preguntó. No, Korra negó con la cabeza. He visto cuántos espíritus oscuros se han formado porque los portales se cerraron. Con dejar uno debería ser suficiente para mantenerlos contentos. Akashi se encogió de hombros. Para conectar ambos mundos, era necesario que ambos portales estuvieran abiertos. Una apertura no mezclaría las leyes ni alteraría el mercado inmobiliario. Porque si eso ocurriera, Akashi cerraría el portal con sus propias manos. Buena elección, Korra, Akashi le sonrió ampliamente. En cuanto se alejaran del sur, ¿volvería a volar allí? ¿Qué tramas?, preguntó con recelo. Conozco esa sonrisa. Hay algo raro detrás de ella. Akashi se rascó la barbilla. No sé de qué estás hablando. Ella lo señaló con los ojos bien abiertos. Hiciste lo del rascado. Cuéntame. Nada, absolutamente nada, respondió Akashi. Nos quedan cosas por hacer en el polo sur. Vámonos. Comentario 26.
Votar capítulo 112 chapter 112 2 Tras cerrar el portal en el Polo Norte, Korra y Akashi abandonaron el mundo espiritual y se encontraron de nuevo en el mundo humano. Korra se deslizó sobre el hielo, utilizando su control del agua para desplazarse con fluidez sobre la superficie helada del Polo Sur. Por otro lado, Akashi voló. Se movía tan despacio que para él no era como volar. Korra le echaba miradas furtivas de vez en cuando. ¿Desde cuándo sabes volar?, preguntó Korra. Olvídalo. ¿Por qué no lo has demostrado hasta ahora? Nadie preguntó, respondió Akashi. Viajaste con nosotros al mundo de los espíritus sentada en una bola giratoria. Sé que querías ocultarlo, dijo Korra. Puede que no se haya vuelto más inteligente, pero parecía captar sus señales, conociéndolo mejor. Akashi asintió. No quería que tu tío se enterara. Quería pillarlo desprevenido. Korra suspiró. ¿Por qué? ¿Pensaste en algo?, preguntó Akashi. A decir verdad, se lo había ocultado a Korra por alguna razón. Recuerda cuando liberó a los maestros sangre. Volar le permitía desplazarse a grandes distancias sin ser detectado. También se llevó a Amon y desapareció de la prisión. Si se hubieran conocido sus habilidades en aquel entonces, habría sido el principal sospechoso en la operación de manipulación de sangre. Pensé que tal vez tenías una hija en otro país y que viajabas para verla, dijo Korra. O que volabas para ver al jefe. Buena idea. No se lo digas, o si no, siempre me reprochará por qué no viajé por todo el país para verla, dijo Akashi. Korra cerró la boca con la cremallera. Se rió entre dientes. Y así, sin más, se encontraron frente al local de Southern Tribe. Como era de esperar, había gente en el exterior, aparentemente atraída por la oscuridad que había cubierto temporalmente el mundo. En cuanto llegaron, Akashi aterrizó de pie y empezó a caminar. Korra lo siguió. Pronto se vieron rodeados. Al parecer, acababan de enterarse de lo sucedido con un Alak y de su transformación en el avatar oscuro. En cuanto a quién se lo contó, era obvio que fueron el hijo y la hija de un Alak, quienes ahora eran los jefes de la tribu. Sin embargo, tendrían que regresar al Polo Norte para decidir quién sería el gobernante. Nunca debimos haber confiado en los norteños. Planeaban destruir el mundo. Avatar, debes acabar con ellos de una vez por todas. Algunas personas comenzaron a quejarse con Korra, desahogando su profundo odio hacia ella. Korra miró a Akashi con impotencia. Él simplemente se encogió de hombros, como indicándole que se ocupara de los asuntos de su avatar. Chicos, Korra se aclaró la garganta, el avatar oscuro ya ha sido neutralizado. En cuanto a los miembros de la tribu del norte, son solo soldados leales que desconocían el plan para destruir el mundo. Lo mejor ahora es que regresen al Polo Norte. Espero no oír ninguna objeción. Korra miró hacia un lado y alzó la voz. Su mirada se dirigió a los soldados que estaban de pie en la esquina, quienes parecían ser los altos mandos de la flota de la tribu del norte. Estamos de acuerdo, dijo uno de ellos. Fue decisión de los jefes jóvenes. Nos marcharemos, pero no daremos por zanjado el asunto. ¿Qué pasa?, preguntó Korra. Señaló a Akashi. Ese hombre, exclamó. Dejó a la mitad de nuestras tropas postradas en cama y les provocó heridas graves. Incluso después de 3 meses de inmovilización, seguirían incapacitados para luchar. Korra frunció el ceño. Regresa al norte y allí encontrarás curanderos. Trataste mal a la gente de la tribu del sur, y obviamente no te ayudarán. TSK. Vámonos, dijo el soldado, dándose la vuelta y marchándose. Una chica alta de ojos verdes se acercó a Akashi, temblando. Asami dijo, con tono imponente, así que era cierto lo que decían. Derrotaste a su ejército tú solo. Con la mirada perdida, Akashi se rascó la cabeza. No es para tanto. Solo son algunas aplicaciones del control del aire con algo de ciencia, dijo. Ella lo examinó. ¿Qué?, preguntó Akashi. Te sientes diferente. Tienes el cuello más grueso, y los brazos también. Pero no pareces más gordo, dijo. Nunca me había dado cuenta de que estabas tan musculoso. Cabe mencionar que, después de que Akashi recibiera el rayo oscuro, no solo resultó herido, sino también su ropa. Se rió. Lo mejor que he oído hoy. Para alguien que había estado en el gimnasio desde que vio sus patéticas estadísticas de fuerza, un cumplido de un compañero era algo importante, y de una chica, aún más.
Su ego estaba halagado y se sintió tentado a invertir más puntos en sus estadísticas de fuerza. Bueno, después de ganar 30 niveles y 60 puntos de atributo, Akashi ya no era tan cuidadoso al gastarlos como antes. Había alcanzado un nivel alto, tanto en estadísticas como en el sistema. Y subir de nivel a partir de ahora, ya fuera con entrenamiento o con puro esfuerzo, sería una quimera. Después de todo, era el modo difícil. Para entonces, Akashi había acumulado más puntos de sabiduría, lo que le otorgaba algunas ventajas. Una de ellas le permitía comprender mejor las cosas. Y era obvio que esa chica lo deseaba con locura. 4. Bueno, no es que no sintiera que hubo una chispa en el pasado. Pero ahora, ni siquiera se molestaba en ocultarlo, incluso tocaba su cuerpo mientras lo miraba. Tos. Me alegro de oír eso, respondió ella, con las mejillas sonrojadas. Asami, Akashi, manteniendo la mente en el presente, podrías enfadar a Korra y tendrías que enfrentarte a la furia de su avatar. Se lo dijo por su propio bien. ¿Por qué? Preguntó Asami. Ella no se enfada cuando el jefe te toca. Espera, ¿qué? Akashi intentó confirmar lo que había oído. Sé que te comparte con esa mujer, dijo Asami. Toda la policía lo sabe. Basim se lo sabe. Yo lo sé. Entonces, ¿crees que soy fea o algo así? Como referencia adicional, Akashi tenía una tienda de campaña en esta tribu del sur, y esta no formaba un ángulo ortogonal con el suelo. ¿O es que tienes miedo? Asami le dirigió una mirada burlancia. Akashi se rió, no es así. Puede que no, respondió ella, acercando su rostro al de él. Maldita sea. Pero no la voy a abandonar, dijo Akashi. Por alguna razón, el calor lo congelaba más que el frío. Korra, que estaba hablando con la gente, se fijó en Akashi. Ella irrumpió, deslizándose sobre el hielo. ¿Qué estás haciendo? Preguntó Korra, interponiéndose entre Akashi y Asami y mirando fijamente a Asami. Solo te lo confieso, Asami frunció el ceño, me gusta, lo deseo. 9. ¿Por qué no te buscas a otra persona? Respondió Korra, levantando las manos. Asami, con las manos en las caderas, no retrocedió. No lo sé, tengo que recordarte que te acercaste a mi ex mientras él estaba conmigo. Korra hizo una pausa por un segundo, y la culpa apareció en su rostro por un instante. Eso es diferente. Exclamó manipuladora. ¿Cómo? Preguntó Asami. Estamos muy enamorados. Gritó Korra. Qué profundo eres al tratar con una anciana en tu relación. No va a vivir mucho tiempo, explicó Korra. Y no puedo creer que hayas sacado a colación algo que te confié. 7. Oh, bueno, parece que no le importa. Asami señaló a Akashi. Akashi, que de repente se vio atrapado en medio del fuego cruzado, buscó el coche patrulla más cercano para resguardarse. Pero no había ninguno en aquel lugar. Ni siquiera contra Batuo se había sentido tan ansioso como ahora. 3. Es cierto, no le importó. Korra agarró el brazo de Akashi, fulminó con la mirada a Asami y gritó. Si quieres ser su segunda esclava, que así sea. Pero él es solo mío, ¿entendido? Nos amamos. Akashi, que tenía ganas de volar a otro lugar, frunció el ceño y miró la cabeza de Korra. Aunque mis estadísticas de sabiduría hayan aumentado, hay cosas que escapan a mi comprensión, es decir, Tenzin estuvo dispuesto a entregarme a sus 2 chicas. Y Korra trata a Asami como a mi segunda esclava. Asami sonrió con sorna. Tienes miedo de que te deje, ¿verdad? No lo es, dijo Korra y se giró hacia Akashi. Akashi se aclaró la garganta y asintió. Ejem. Nunca te dejaría, Korra. De todas formas, nos vamos a casar pronto. Verdadero. Sentía tanto amor por Korra que había arruinado su plan perfecto contra Batu, solo para que una lag no pudiera asestarle ni un solo golpe. Sí, para ser justos, había algo atractivo en su ingenuidad, su visión optimista de la vida y todo eso. Había algo que calmaba su mal humor cuando estaba con ella. Hubo un tiempo en que estuvo dispuesto a darle una paliza a Noatak por llamarla ingenua. De acuerdo. Asami se acercó a Akashi e intentó tocarle el brazo. Korra la fulminó con la mirada y tiró de Akashi para que se pusiera detrás de ella. Hoy no. Los ojos de Asami se abrieron de par en par y miró a Akashi. Este último simplemente se encogió de hombros. Hasta luego, dijo ella. Tras un simple asentimiento, Akashi se vio arrastrado por Korra y arrojado al interior de su casa. Quédate aquí.
Yo me encargaré del seguimiento y luego hablaremos, dijo. De acuerdo. Akashi asintió, mirando alrededor de la habitación de Korra, sentada en su cama. Mientras ella se marchaba, Akashi, para distraerse, captó las débiles ondas sonoras que flotaban en el aire. Sus orejas se aguzaron, captando algo interesante. 3 comentario 26 comentario. Votar capítulo 113 chapter 113 2 Akashi yacía en la cama de Korra, escuchando las conversaciones de la flota de la tribu Agua del Norte. Uno obviamente, estaban furiosos. Y como no podían desahogar su ira con el avatar, pensaron en la persona que les había causado las graves heridas. Hablaron de lo lamentable que era que Akashi saliera ileso, convirtiéndose en una leyenda y todo eso. ¿Y ellos? Serían el hazmerreír una vez que volvieran al Polo Norte, humillados y llamados de todo, aquellos que no habían manejado a un solo hombre. Y mientras hablaban de cómo ocultar su vergüenza mintiendo, ya era demasiado tarde. Al menos, tenían que acabar con Akashi y matarlo. Sin embargo, incluso con la ira latente en sus ondas sonoras, poseían la inteligencia suficiente para comprender que no estaría exenta de consecuencias negativas. Y su última batalla contra Akashi fue prueba suficiente de ello. Pero mencionaron que ellos tenían una ventaja que Akashi no tenía. El factor sorpresa. Si le tendían una trampa en medio del mar, podían volcar el barco sobre él y matarlo. Y en el agua, ningún maestro era más fuerte que un maestro agua. Sobre todo teniendo en cuenta que esta noche, y durante las próximas 2, había luna llena. Y la mayor ventaja que tenían en este punto del planeta era la noche continua, lo que les permitía ser más poderosos de lo que habían sido antes. Funcionará. He investigado el crucero de los ricos. Él vino con el avatar a bordo. No volverán a subirse al lomo del bisonte volador, estoy seguro de eso. Akashi asintió con la cabeza desde la distancia, aprobando su plan por considerarlo sensato y lógico. Había que reconocer el mérito de los enemigos cuando se lo merecían. ¿Pero qué pasa con el avatar? Ella se buscó ese lío cuando salió con ese sinvergüenza. Incluso después de que él matara a su tío, ella sigue con él. Pero eso podría sumir al mundo en el caos. Ahora son tiempos de paz. Ella renacerá o sobrevivirá, ya que también es una maestra del agua. No me refiero a eso. ¿Y si busca vengarse de nosotros? TSK buen punto. Propongámonos matarla rápidamente también. No se atreverá a usar el estado avatar por miedo a matar el espíritu del avatar 2 entonces, un buen ataque final sería todo lo que necesitamos. Akashi dejó de asentir con la cabeza y sus ojos reflejaban una mirada asesina. 3 Amenazar con matar a una familia para él, la única persona que lloraba mientras pensaba que se estaba muriendo. La que estuvo más a su lado, incluso más que el jefe. Muy bien. Akashi cerró los ojos y dijo hijo de puta. La onda sonora se transmitió a través del Polo Sur, haciendo eco detrás de los soldados que participaban en una reunión secreta. ¿Cómo me llamaste? No dije nada. ¿Fuiste tú? No, ¿fuiste tú? Los soldados parecieron desconcertados por un momento, antes de reanudar su reunión. Sí, estaba hablando de ti, hijo de puta. Tu madre es una zorra que nos dejó entrar a todos. Akashi dijo con un tono que imitaba a alguien que intentaba ocultar su voz usando una voz graciosa. Como era de esperar, los resultados fueron aún mejores. Un soldado saltó sobre el otro. Alguien maldijo a otro. Alguien intentó detenerlos y recibió un golpe en medio, antes de estallar en cólera. Como su moral estaba por los suelos, y ya estaban enojados y frustrados, no pensaron con claridad. Así, de repente, estalló una gran pelea. Y en esa pelea, comenzaron a usarse la manipulación de elementos y armas. 5. Derrotando a un soldado maestro del agua. Más 7000 experiencias compartidas a través del trabajo en equipo. Más bonificación. Contando la experiencia total. Más 600.000 puntos de experiencia en total. Y se pelearon entre sí. Desde esa distancia, incluso alguien con oídos normales podía oír gritos y alaridos. Como era de esperar, el número de heridos del lado de la tribu Agua del Norte aumentó, y el número de muertos también. Además, eran soldados que servían juntos, entrenaban juntos y comían juntos, y tenían lazos entre sí. Si alguien tenía un compañero o amigo caído en combate, buscaría venganza. No esperaba ganar experiencia haciéndolos pelear entre ellos. Quiero decir, mi control de las olas se usó como arma hace un momento.
Pero, ¿en serio, ser tan mezquino como para pelear solo porque crees que tu compañero te insultó? Akashi negó con la cabeza en señal de desaprobación, sin importarle su código guerrero ni nada por el estilo. Ya me ocuparé de ti después, murmuró Akashi para sí mismo, sintiendo que su humor se había arruinado. ¿Quién iba a pensar que algo podría arruinarle el humor después de que su novia se peleara con otra por él y le dijera que era su esclava? Y yo que estaba a punto de masturbarme pensando en un cuarteto. Akashi yacía en la cama. 15 minutos después, abrieron la puerta. Ya había adivinado quién era, y suponía que Korra estaba allí para discutir con él o algo así. Pero en cambio, cuando giró la cabeza, se quedó bastante sorprendido. Estaba semidesnuda, con un atuendo diferente. Tacones altos, una minifalda que resaltaba sus piernas largas y tonificadas, un sujetador que realzaba sus grandes pechos, mostrando sus abdominales, su cintura estrecha y sus caderas anchas. El cabello suelto le daba un toque de encanto. 6. ¿Te has puesto pintalabios? Preguntó Akashi, esperando que ella mencionara a Asami en la conversación. Olvídalo. Últimamente hemos pasado por muchas crisis y no hemos tenido tiempo de calidad juntos, respondió, cerrando la puerta tras de sí y echando el cerrojo. Ella se acercó lentamente a él, agarrándole las muñecas y subiéndose poco a poco encima. Korra, ¿y si alguien nos sorprende? Dijo Akashi. Las casas en el Polo Sur eran bastante pequeñas, y ella estaba con su familia. ¿Crees que nos reproducimos detrás de las colinas nevadas? Respondió ella con una sonrisa burlancia. Hagamos un bebé hoy mismo. 11. Vale, tiene sentido. Este mundo tiene una moral diferente. Además, no es una república. Akashi lo pensó un momento. Korra se inclinó para besarla, y él le devolvió el beso. Hoy, Korra tomó la iniciativa, algo nuevo. Ella lo besó con tanta pasión, en el cuello, en cada parte de su cuerpo, y así sucesivamente mientras lo desvestía, y al mismo tiempo le hacía una felación. 5. Él era el que normalmente hacía el trabajo. Y después de todo eso, hizo algo que nunca había hecho antes: metérselo en la boca, ya que solía quejarse de que era muy grande. Y antes de darse cuenta, la encontró cabalgándolo con tanta intensidad. Y durante 15 minutos, lo metió todo, antes de soltarlo al mismo tiempo. Después de eso, se tumbaron boca arriba. Korra jadeaba, pero no sudaba, gracias al frío. Eso fue intenso, dijo, satisfecha. Debo admitir que fue increíble. Akashi asintió, casi sin sudar. Ella giró la cabeza y lo miró fijamente, y él hizo lo mismo. Pensé que te ibas a enfadar conmigo, dijo. La verdad es que no entendía algo relacionado con él. ¿Por qué iba a estar enfadada contigo? Dijo, pasando el dedo por su pecho. Eres mío, ¿no? Soy todo tuyo, respondió. Pero esa otra perra. Korra mordió el labio inferior. Prométeme esto. ¿Sí? Preguntó Akashi. No te contengas. Lo rodeó con la mano, agarrándolo por la entrepierna. Aún así, su mano le pareció pequeña. Haz que se arrepienta de haberte deseado. 8. Pero. Nunca me pediste que le hiciera eso al jefe, bromeó, intentando cambiar de tema. Se llevaba bien con el jefe, y ahora también con Asami. Quizás, como se había llevado bien con el primero, le resultó más fácil con el tercero. A decir verdad, aparte de mirarse fijamente y comunicarse con gestos incómodos, no pasó gran cosa entre Asami y Akashi. Esa mujer es una vieja bestia, olvídala. Solo es tu amante ocasional, ¿verdad? Dijo Korra, tratando de confirmar la jerarquía en esa relación. Sí, lo era. Respondió. 2. No lo olvides, me recupero más rápido. Korra se inclinó y le dio un beso en la mejilla. Patearle el trasero al espíritu oscuro me agotó. Lo que tú digas, respondió Akashi. Pero he notado que tienes una resistencia monstruosa. ¿Cómo te recuperas tan rápido? ¿Es casi inhumano?, preguntó Korra. Akashi simplemente se encogió de hombros. No tenía ni idea de lo que le esperaba. Debería esperar a que él gastara esos puntos de estadísticas. Ese día transcurrió bien y todo pareció salir a la perfección. Korra acababa de salir de su casa para detener la pelea entre los miembros de la tribu del norte. Nadie sabía por qué habían empezado a pelear, pero había que detenerlos. Y así, los enviaron lejos. Akashi, por otro lado, decidió gastar sus puntos antes de enfrentarse a ellos.
No se saldrían con la suya después de planear hacerle daño a su familia, de eso no hay duda. Y así, abrió el sistema. Nombre Akashi. Nivel 79. Clase Maestro del Aire. Puntos de habilidad 30. Puntos de atributo 60. Árboles de habilidades. Control del aire. Nivel 25. Ondas curvas. Nivel 21. Artes marciales. Nivel 6. Habilidades. Volando. 9, 10. Resistencia al veneno. Nivel 4. Conducción. Nivel 5. Atributos. Sabiduría 31. Fuerza 20, 2 vitalidad 30. Agilidad 20, 1 resistencia 20. HP 1500, 1500. Gastos 500, 500. Resistencia 1000, 1000. Beneficios. Ventajas de la sabiduría. Mente meditativa aprende más con menos. Los puntos de experiencia aumentan un 30%. Mente sólida una mente no afectada por la corrupción, la fatiga o la ilusión. Revelación léalo todo. Descubra la verdad más allá de la ilusión, el disfraz, el engaño y mucho más. Ventajas de Vitality. Sangre espesa. Los efectos de sangrado duran menos y causan menos daño. Regeneración menor. Puede regenerarse de cualquier daño menor no letal. Entrañas de hierro. Resistencia natural a los efectos tóxicos y de control. Ventajas de agilidad. Movimiento borroso. Velocidad extra. El cuerpo se mueve tan rápido que deja imágenes residuales. 2. Ventajas de resistencia. Recuperación rápida. La resistencia se regenera notablemente más rápido en medio del combate. Ventaja de fuerza. Físico de hierro. Los huesos son lo suficientemente fuertes como para no romperse con un martillo de hierro, y la piel es resistente. Comentario 28. Comentario. Votar capítulo 114 chapter 114 2. Akashi reflexionó un buen rato sobre qué mejorar. Había ganado mucho arriesgando su vida, y no iba a privarse del poder que eso conllevaba. Tenía muchos puntos y no tenía prisa. Solo necesitaba usar los suficientes para deshacerse de los conspiradores en la oscuridad. Y con eso, ni siquiera consideró a la reina de la tierra, ya que ella tenía problemas más graves que él. Sin embargo, al pensar en ella, Akashi sintió satisfacción por haber logrado que sus antiguos aliados se volvieran contra ella. Bueno, se lo había ganado por mérito propio. Al fin y al cabo, había sido Amon quien le había pedido colaboración. Un tipo estupendo. Me pregunto cómo estará, pensó Akashi, mirando fijamente la pantalla que solo él podía ver. De acuerdo, optemos por una configuración más equilibrada. Todos los estados, hasta ahora, han demostrado ser útiles. Simplemente guardaré algunos puntos para usarlos más adelante por si creo que podrían ser útiles. Así pues, lo primero que hizo Akashi fue equilibrar todas sus estadísticas. Su fuerza, resistencia y agilidad aumentaron a 30. Eso significaba que gastó 30 puntos y se quedó con 30. Sabiduría 31, fuerza 30, vitalidad 30, agilidad 30, resistencia 30. Y con ello, obtuvo 6 ventajas adicionales. Ventajas de agilidad más 2. Equilibrio perfecto incluso estando de pie sobre las superficies más incómodas y volando en posturas extrañas, mantienes un equilibrio perfecto 2. Reflejos de deslizamiento temporal. Velocidad de reflejos tan alta que hace que parezca que el tiempo casi se detiene. 1. Se acabaron los mareos y los vómitos. Akashi asintió. Estupendo. Ventajas de resistencia más 2. Maratonista puede mantener un rendimiento óptimo durante mucho más tiempo. Motor incansable. El cuerpo genera energía sin cesar. El agotamiento se vuelve prácticamente imposible. Pobre Korra. Tiene que aguantar, pensó Akashi. O mejor dicho, pobre de mí. Puede que acabe masturbándome mucho. 2. Ventajas de fuerza más 2. Agarre brutal capaz de dominar incluso a monstruos grandes en combate cuerpo a cuerpo. Rompe montañas. Un solo golpe puede agrietar la piedra, destrozar el metal o crear un cráter en el suelo. Vale, esto es genial. Akashi pensó mientras notaba cómo su cuerpo comenzaba a cambiar. Sus músculos se volvían más firmes, ligeramente más grandes y fuertes, sin rastro de grasa. Era como si hubiera realizado 2 sesiones más de aumento de volumen y definición muscular sin perder músculo. Y no es que las ventajas fueran las únicas recompensas por mejorar sus estadísticas. Por ejemplo, al aumentar su resistencia, no solo aumentó esta, sino también su velocidad de recuperación. En cuanto a la agilidad, aumentó sus reflejos, velocidad y velocidad de ataque. En cuanto a la fuerza, bueno, es para obtener fuerza y satisfacción personal.
Lo más probable es que pueda volar a mayor velocidad y golpear a velocidad supersónica sin preocuparse por perder el brazo. También podría resistir ataques sin problemas gracias a su físico. 2 y aún después de todo eso, todavía le quedaban 30 puntos por utilizar. 30 dividido entre 5 es 6. ¿Debería simplemente sumar 6 puntos a todo y listo? No sé, siento que no me gustan las configuraciones equilibradas. Pero aunque una configuración desequilibrada tenga una ventaja, una equilibrada no tiene debilidades. Akashi suspiró. Consiguió 5 puntos en cada estadística. Pero no obtuvo ningún beneficio nuevo. Aún así, los efectos potenciados valieron la pena. Además, sentía que el efecto de las estadísticas era casi exponencial. No lineal, sino ligeramente superior. Cuanto más alto subía, más obtenía. Nombre Akashi. Nivel 79. Clase Maestro del Aire. Puntos de habilidad 30. Puntos de atributos 6 atributos. Sabiduría 35, fuerza 35, vitalidad 35, agilidad 35, resistencia 35. HP 1800. Gastos 900. Resistencia 1800. Pobres Lin y Korra, Akashi negó con la cabeza, tienen que lidiar conmigo. Quizás también con Asami. 3 Akashi empezó a simpatizar con sus aliados antes que con sus enemigos. Sabiendo que Korra se tomaría su tiempo para calmar la pelea entre los soldados del norte, Akashi decidió marcharse. No estaba cansado después de la pelea con Unalaq, ya que había recuperado todas sus estadísticas gracias a la subida de nivel. Se puso el abrigo y salió de la casa de Korra. Por suerte, sus padres no estaban allí, así que no se encontró en una situación incómoda. Así que se unió a la tribu del sur. Lo trataron bien, casi como a un héroe local. Al encontrar a su futuro suegro, conversaron animadamente. Incluso le agradeció a Akashi por haber apoyado a su hija hasta el final. Al parecer, Korra le había contado que arriesgó su vida para salvarla mientras luchaba contra el avatar oscuro. Akashi se rió con Tonrak, quien luego le enseñó a hacer un collar. En cuanto al significado del collar, era su forma de pedirle matrimonio a una mujer. Tras finalizar la lección, Akashi se encontró hablando con sus mentores y su hermano pequeño. Al hablar de mentores, se refería a los hijos de Tenzin. Vaya experiencia que has tenido, dijo Tenzin. Nunca me fié de ese Unalaq desde el principio. Sus métodos para tratar con espíritus eran muy sospechosos. Si bien Tenzin tenía razón en cierto modo, era un argumento válido, lo planteaba por un motivo sesgado. ¿Y qué pista usaste para llegar a esa conclusión?, preguntó Akashi, arqueando una ceja. Vamos, dijo Tenzin, poniendo los ojos en blanco. Usó métodos desconocidos que ni los maestros aire, ni mi padre, ni el avatar anterior conocen. Es obvio que fue él quien corrompió a los espíritus, por eso pudo deshacer el efecto. Akashi le aplaudió. Eres realmente brillante. Nunca lo esperé de ti. Tenzin se sonrojó y sonrió, aceptando el elogio. Ja. Lo sé. Seré un suegro increíble en el futuro, dijo. Claro. Akashi suspiró mientras juntaba las manos. Aunque normalmente las palabras de Tenzin lo irritaban, había gente que esperaba su ira. Por cierto, si quieres, podrías conocer a mi madre más tarde, dijo Tenzin. ¿Para qué?, preguntó Akashi, estirando las manos. Vamos, está emocionada por ver a mis alumnos, respondió. ¿Lo dijo ella? Akashi frunció el ceño. Aunque no sabría decir si parecía feliz o nerviosa. Reflexionó Tenzin. Puede que piense que Aang la engañó en algún momento y querría ver algún parecido. Olvídalo, mis orígenes son de maestros tierra y no maestros. Akashi suspiró y dijo. Claro, no me importa charlar un rato. Y justo cuando se puso de pie para marcharse, una figura alta pasó junto a él. Hola, dijo Asami. Hola. Respondió. Entonces le miró a la cara, no te peleaste con Korra por mi culpa, ¿verdad? No te preocupes, Akashi agradeció su buena intención, hemos hecho el amor, hemos fortalecido nuestro vínculo. Así que debería darte las gracias. Asami suspiró, apuesto a que has oído cosas vergonzosas, como que ella y yo nos peleábamos por chicos. No te preocupes, es algo natural, dijo. Caminaron juntos durante un rato. Asami rompió el silencio y dijo entonces, ¿me estás rechazando? ¿Quién lo dijo?, preguntó Akashi.
Dijiste que fortalecí vuestro vínculo, eso significa que no tengo un lugar, ¿verdad? Dijo Asami. Akashi hizo una pausa por un segundo. Lo consideró. En la vida, hay oportunidades que solo se presentan una vez. Y él había considerado salir con ella una vez antes, bueno, era una belleza excepcional en Ciudad República. Aunque no era musculosa, estaba en forma y tenía curvas en los lugares adecuados. Se arriesgaría a que le dieran una bofetada por ello. Dije que me quedaría con ella. Casi se detuvo y se giró hacia Asami. Como ella le había hecho señas antes, le puso la mano en la cara. Pero no he dicho que sea estúpido, respondió. Ten cuidado, podría robarte, respondió ella, inclinándose para besarte. Akashi la besó. A nadie pareció importarle, así que hagamos felices a todos. Asami se echó hacia atrás, apartándose el pelo de la cara. Pensaba que, tras regresar a Ciudad República, deberíamos ver la nueva tendencia del cine, dijo. Entonces, ¿una cita? Preguntó Akashi, ¿a qué hora? Cualquier día que tu agenda te lo permita, respondió ella, sonrojándose ligeramente y lanzándole miradas furtivas de vez en cuando. Sí. Antes de que ella le diera indirectas. Ahora las señales eran lo suficientemente fuertes como para percibirse a través de la distorsión de las ondas. Hablemos más sobre esto en Ciudad República, dijo Akashi. ¿Por qué no en el crucero? Preguntó. Suena aún mejor, asintió Akashi. Akashi, dijo Korra, con un tono más sosegado mientras se acercaba a él, no lo vas a creer, estos tipos lucharon casi hasta la muerte, algunos murieron porque no podían decir quién había maldecido a sus madres. Me pregunto cuál será el motivo, preguntó Akashi. Tienen que irse a casa cuanto antes, dijo, pasando junto a Asami y murmurando, perra. Luego miró a Akashi y le sonrió radiantemente. Asami arqueó una ceja, mirando a Korra con expresión confusa. La dejaba estar con su novio, pero la trataba como a una perra. Asami no lograba comprender a Korra. Pero, para ser justos, estaba bastante contenta. Akashi, por alguna razón, parecía ser uno de los pocos hombres de su edad que estaba fuera de su alcance. Más rico que ella, más fuerte que ella, y mucho más inteligente. Mejor que cualquier deportista flacucho y pobre que la atacaba a ella y a los demás porque no podía asumir las consecuencias de sus errores y culpaba a otros. Asami se inclinó hacia Korra y le susurró: la perra de tu hombre. 10 al menos tú sabes a quién pertenece, respondió Korra en un susurro. Casi podía oírlo todo, pero fingió no hacerlo. Y aún así no pudiste lograr que dejara a Lin, respondió Korra. Korra hizo una pausa por un segundo. Esa mujer es necesaria. ¿Necesario para qué? Para calmar al monstruo. ¿Qué monstruo? Ya lo descubrirás, dijo Korra. Entonces será demasiado tarde para arrepentirse, chica flacucha. 7 Asami miró a Korra como si estuviera loca. En cuanto a Akashi, él lo entendió. En este mundo, él era a quien más llamaban monstruo. Korra la dejó, tomó del brazo a Akashi y se lo llevó. Después de eso, Akashi pasó 2 días más en el Polo Sur. Habló con todos con quienes tenía que hablar, desde Katara, quien pareció aliviada al verlo, no había hecho trampa, hasta sus suegros. Y luego, una vez terminadas las vacaciones, regresó al crucero. Todos parecían divertirse, excepto Akashi, que se quedó sentado al borde, como si esperara algo. Después de que Korra lo invitara a la cama, él le dijo que se uniría a ella y esperó, mirando al mar. En el horizonte, en la dirección en la que se dirigía el crucero, aparecieron varios icebergs. Aunque parecían naturales, se notaba que eran menos fríos que los de verdad. Probablemente habían sido creados por humanos, los maestros agua. Y por la sensación que le producían el aire y el sonido, Akashi pudo deducir que una enorme cantidad de maestros del agua se escondían tras esos icebergs. Había un par de razones por las que no había mejorado sus habilidades. Primero, quería hacerlo en la isla del templo, ya que se había convertido en una tradición. Y segundo, no quería perder la oportunidad de desarrollar algunas técnicas. Ya sabes, 2 jugadores con el mismo nivel de habilidad pueden tener diferentes destrezas en combate. De acuerdo. Akashi dio una palmada, respiró hondo y adoptó una postura erguida, acercando las manos a las muñecas. 2 comentario 25 comentario. Votar capítulo 115 chapter 115 3 Akashi concentró una onda de ki en su brazo y la comprimió. Tras usar con éxito esta técnica contra una Lako Batu, más probablemente, pensó en dominar algunas variaciones.
Creó una onda que podía emitir luz azul. De acuerdo. No tiene suficiente energía como para llamarlo Kamehameha. Así que, conformémonos con una Hadouken. 3 Akashi murmuró antes de extender la mano. Una onda de ki que emitía luz viajó a una velocidad superior a la del sonido, sin encontrar resistencia del aire. Al segundo siguiente, impactó contra uno de los icebergs. Cuando el ki abandonaba el cuerpo, podía usarse para manipular elementos específicos. En cuanto a la frecuencia que usaba Akashi, era aleatoria y desconocía cómo reaccionaría la materia. El iceberg se agrietó antes de partirse en pedazos que se dispersaron por todas partes. Los maestros agua que se escondían dentro se confundieron y emergieron del hielo. Los que se escondían detrás también se confundieron. Es más, algunos fueron capturados y murieron. Si Akashi tuviera que contarlos, serían alrededor de 50, lo que le reportaría unos 500.000 puntos de experiencia pura y alrededor de 1,5 millones de puntos de bonificación. Pero incluso entonces, seguía sin subir de nivel. Los requisitos eran altos. Pero él creía que podría subir de nivel si los completaba y atacaba el siguiente iceberg, que escondía aún más. Incluso después de pelearse entre ellos, siguieron adelante con su plan, pensó Akashi para sí mismo, girando la cabeza. Los pasajeros del crucero seguían en sus camarotes, en el casino o en los restaurantes, divirtiéndose. No habían oído la explosión que acababa de producirse gracias a su técnica. Y fue gracias a que Akashi desvió las ondas sonoras, asegurándose de no llamar la atención de nadie. Akashi comenzó a estirar. Necesitaba hacer ejercicio de verdad y poner a prueba sus nuevas capacidades. Comparado con el hombre que era antes, era un superhumano. De acuerdo, las ondas de ki son ataques potentes contra defensas fuertes, pero no son efectivas contra ataques de área masivos. Además, he estado esperando para probar esta técnica. Akashi flotó en el aire y voló hacia adelante. Los soldados, acomodándose en el mar oscuro, no pudieron percatarse de la figura que volaba hacia ellos. En cuanto a Akashi, no necesitaba luz para ver. El aire y las ondas le permitían ver. Era como un radar móvil con inteligencia artificial que le mostraba cosas que los humanos normales no podían ver. Deteniéndose frente al iceberg agrietado, Akashi respiró hondo y luego gritó con todas sus fuerzas. Cortejar 5 tras la batalla contra Batu, había ganado 6 niveles adicionales en su habilidad para controlar las olas. La amplificación y manipulación que podía realizar sobre ellas era mucho más avanzada que antes. ¿El resultado? Una onda sonora mortal que traía consigo un viento huracanado, avanzando con fuerza frente al iceberg. Pero lo especial de esa ola, a pesar de ser amplificada y lo suficientemente grande como para ensordecer a alguien, fue que apenas se escuchó. Eso se debe a la frecuencia, que estaba diseñada para dañar los órganos internos. Los soldados, uno tras otro, caían muertos. Se les salían los ojos de las órbitas y sus órganos internos se les escapaban por los agujeros. Caían muertos, como cuerpos vacíos. Has subido de nivel. Más 2K. Más 1 SP. Akashi asintió para sí mismo. El letal ataque que acababa de usar consumió aproximadamente un tercio de su energía. Fue más efectivo que la onda de ki que había lanzado antes. En cuanto a los soldados que cayeron muertos, a sus ojos, no eran soldados que morían en acto de servicio. Eran simplemente un grupo de asesinos que intentaban matar a su mujer. Y el hecho de que fueran numerosos no cambiaba eso. Hay otro iceberg. Akashi estiró los brazos. Como ya había herido a todos los soldados no maestros de los elementos, sabía que solo le quedaban maestros del agua por enfrentar. Aunque sabía que no subiría de nivel, era una buena manera de probar sus nuevas estadísticas. Y lo haría. ¿De qué sirve tener reflejos capaces de detener el tiempo si no se usan? Y aunque la gente del crucero no oyó nada, los que estaban en el iceberg de al lado lo oyeron todo. Salieron de su escondite, fulminando con la mirada a Akashi con la mirada. Ahora que lo tenían en la mira, podían ver su silueta. Akashi continuó volando hacia su iceberg. Sabías que papá iba a volver a casa, así que saliste de tu escondite para darle la bienvenida, dijo Akashi en un tono ligeramente provocador, sin importarle que estuviera parado sobre hielo en medio del océano, un entorno donde los maestros agua tenían ventaja. Los maestros agua parecían ser conscientes de ello y no lo pensaron 2 veces. Atacaron directamente a Akashi. Numerosos chorros de agua y estacas de hielo volaron hacia él. Akashi corrió hacia ellos.
Para él, en el momento en que pensó en reaccionar, todo pareció detenerse, como si el tiempo se hubiera paralizado, y se movió con gran agilidad entre los ataques. Su velocidad era tan alta que los maestros agua apenas lo vieron moverse. Y cuando terminaron sus ataques, Akashi alcanzó a varios de ellos y los golpeó. Salieron volando por todas partes, con agujeros en sus armaduras y sangre brotando de sus bocas. Cabe aclarar que Akashi no amplificó la onda expansiva ni usó el control del aire para potenciarse. Fue simplemente fuerza física pura, y al parecer, en este caso obró maravillas. 1. Imposible, dijo otro soldado. Pero la silueta que había dejado imágenes residuales tras ella estaba frente a él, y con un solo puñetazo, aquel soldado murió, literalmente. El puño de Akashi le arrancó la cabeza. Me encantan las ventajas, se dijo Akashi a sí mismo, mirando su puño. Ni siquiera un maestro tierra nato que hubiera levantado pesas toda su vida se acercaría a Akashi en cuanto a fuerza. Y no olvidemos que la velocidad influye mucho en la potencia de un puñetazo. Akashi poseía tanto fuerza como velocidad. Por eso se convirtió en una anomalía en este mundo. Y así, el tiempo pareció detenerse. Akashi se dio cuenta de que el hielo bajo sus pies cambiaba de forma y estaba a punto de engullirlo. Levantó las piernas, se tumbó boca arriba y se impulsó en el aire. Su cuerpo se balanceó como un muñeco de trapo. Pero, curiosamente, estaba completamente equilibrado. Incluso en ese estado, Akashi podía volar con fluidez en cualquier dirección que deseara, y así lo hizo, pateando a cualquiera que se interpusiera en su camino. Los maestros del agua que lo atacaban cesaron. ¿Qué demonios está pasando? Es un solo hombre. Ni siquiera se está agachando. Nos está dando una paliza sin piedad. 3 mierda. ¿Quién propuso este plan? Akashi se detuvo y se quedó de pie en medio del iceberg, mientras una nueva idea le venía a la mente. Esto me habría jodido en el pasado, pero supongo que vale la pena intentarlo. Akashi apretó el puño y lo miró. Soy más fuerte que cuando me enfrenté a Batuu. Así que, ya veremos. Akashi saltó. En cuestión de segundos, se encontraba a miles de metros de altura. Luego, descendió en picado, aumentando su velocidad y eliminando la resistencia, mientras creaba una esfera de aire alrededor de su puño, apuntando hacia abajo. Su aceleración, ilimitada y sin obstáculos, le permitió superar la velocidad del sonido sin producir ningún estampido sónico. Su puño impactó contra el iceberg. Y una fuerza descomunal se liberó en forma de onda expansiva. Akashi controló esa onda y la fuerza de retroceso, dirigiéndola hacia abajo. La amplificó al máximo. 4. El resultado fue un golpe de altísima energía y fuerza. La energía fue más que suficiente para atravesar el hielo y se propagó. El hielo se vaporizó así sin más, creando una explosión blanca. Los hombres que se escondían y estaban de pie sobre ella se vieron afectados. Sus cuerpos se desintegraron y salieron volando por todas partes. Mientras la niebla blanca que se extendió tras la explosión cubría el océano, Akashi era la única figura ilesa, volando por encima de la niebla. Sacudió la mano al sentir dolor en el hombro. Pero lo ignoró, ya que no le había hecho perder más de 30 puntos de vida. Sus estadísticas le permitían sobrellevarlo mejor. Podría haber alcanzado Mach 10. Sin embargo, necesito aprender a golpear más rápido para no salir volando. Quizás mejorar mis artes marciales me ayude a aprender eso. En cuanto a la recompensa, fue un nuevo ascenso de nivel. Recordemos que, en el pasado, había vencido a la mayoría de los no maestros de los elementos. Esta vez, derrotó a maestros de los elementos, por lo que la experiencia que obtuvo aumentó. Y esta vez consiguió alrededor de 35 millones de puntos de experiencia solo con ese golpe, atribuyéndolos en su mayoría a la experiencia adicional. El sistema era más gratificante para él. Has subido de nivel. Akashi aplaudió y giró la cabeza, buscando los barcos de donde provenía el norte. Pero no estaban cerca. Que se jodan los gemelos. Los dejaron aquí solos. Akashi gimió de dolor. Los primos de Korra parecían saber que los soldados tramaban planes turbios y se llevaron a los que quedaron en los barcos. Fue una decisión acertada. Aparte de eso, Akashi se habría ocupado de todos. Pero entonces, recordó. Los gemelos habían presenciado cómo él lidiaba con el avatar oscuro. Ni yo me atrevería a meterme con alguien capaz de matar al avatar oscuro, murmuró Akashi, mientras volaba de regreso a la nave y aterrizaba. Korra se acercó a él y le dijo: ¿Ya terminaste de fumar? Sí.
respondió Akashi, agitando la mano y haciendo que el aire se llevara el olor. Korra abrió mucho los ojos. ¿Qué clase de niebla es esta? Fría como el hielo, pero con un toque rojizo. Preguntó, mirando la niebla que Akashi acababa de crear. No lo sé, respondió Akashi, resistiendo la tentación de rascarse la barbilla. Metió la mano en el bolsillo y se rascó otra cosa. 4. Korra asintió, sigue siendo bonita. El crucero cambió de rumbo, rodeando la niebla. Los pasajeros llegaron al borde, observando la extraña niebla rojiza. Y así, el crucero duró otros 5 días, llegando finalmente a Ciudad República. Comentario 26. Votar capítulo 116 chapter 116. Tras eliminar a todos los enemigos, solo sobrevivieron el barco con los heridos y los jóvenes jefes, gracias a su inteligencia al abandonar a sus hombres, quienes decidieron atacar a Akashi y Korra. Para Akashi era evidente que temían más a Korra que a él. Porque si hubieran tenido en cuenta mi fuerza, no habrían dejado a sus hombres aquí, pensó Akashi. No era un hombre complicado y no le gustaba matar. 3. Pero tenía un conjunto de reglas que le indicaban cuándo estaba bien y cuándo no. Hombres que luchan por lo que creen, o aquellos atrapados en conflictos políticos, estas personas simplemente merecían una buena paliza. Lo mismo ocurre con los falsificadores y otros individuos inofensivos. Políticos corruptos que financian el crimen, asesinos en serie, homicidas, idiotas. Y criminales de guerra que atacan a su pueblo no reciben piedad. 3. ¿En qué estás pensando?, preguntó Korra, acercándose a Akashi, que miraba fijamente en dirección al puerto de Ciudad República. 2. Una de las desventajas de ser un hombre fuerte, con una mente y un cuerpo fuertes, era que no necesitabas dormir tan a menudo. Podrías escaparte quedándote despierto durante 5 días. Y el mundo se sentía tan solitario cuando todos dormían. Tendré que comprarme melatonina. Muchísima, suspiró Akashi profundamente. ¿Por qué suspiras?, preguntó ella. Nada. Simplemente tuve tiempo suficiente para pensar en muchas cosas, respondió Akashi. No me digas que ya te arrepientes. Korra se puso las manos en las caderas y frunció el ceño. No es lo que estás pensando, respondió Akashi, sacudiendo la cabeza. No voy a retractarme. La última semana del crucero estuvo dedicada casi por completo a Korra. Ella había expresado su deseo de quedar embarazada, y Akashi no se echó atrás. Ser un hombre con una ametralladora de recarga rápida le permitía darlo todo. Ella estaba muy contenta con sus esfuerzos, y Akashi creía que en unos 9 meses habría un pequeño hijo suyo caminando por ahí. 6. Akashi. Y la conversación privada de Korra con Akashi no duró mucho, ya que Asami apareció de la nada, tomándole la mano. ¿Sí?, respondió Akashi. Vamos a desayunar al centro. Conozco un buen restaurante que sirve muy bien. Ella invitó. Me encantaría, respondió Akashi, pero tengo que revisar mi negocio y cómo le había ido mientras yo no estaba. Akashi tenía una pequeña cadena de restaurantes a cargo de los chefs que había formado, además de algunas fábricas de vodka, empresas de cultivo de patatas y empleados. Claro que tenía gerentes y demás. Pero necesitaba estar presente para recordarles quién era el verdadero jefe. No suenes como mi padre. Será rápido, respondió Asami. Oye, estaba hablando con él, refunfuñó Korra. No te preocupes, no lo llevaré conmigo mucho tiempo. Solo lo acompañaré en el camino, dijo Asami. Korra fijó su mirada en Asami. Luego miró a Akashi, le dio una palmadita en el brazo y dijo: estaré en el templo, descansando. ¿No me acompañarás? Estoy bastante cansada ahí abajo, si me entiendes, así que necesito descansar, respondió Korra. Además, no entiendo mucho de negocios ni nada de eso. Así que, llámame cuando estés lista para cocinar. De acuerdo, asintió Akashi. Con un aire algo triste, Korra bajó los brazos y se arrastró. Después de eso, Akashi y Asami tomaron un taxi y fueron al restaurante cercano que ella les había recomendado, para tener una cita. La gastronomía de esta ciudad se parecía más a la china. La mayoría de los platos eran picantes, pero estaban buenos, aunque no tan ricos como los suyos. Él y Asami hablaron de diversos temas, desde negocios hasta política, pasando por asuntos amorosos. La conversación se puso un poco picante, y Akashi supo que muy pronto algo iba a suceder. Después de eso, se marcharon. Akashi fue a la sede de su empresa para preguntar sobre las ganancias y el desempeño del negocio. Así que convocó una reunión.
La gente de su empresa parecía temerle, y algunos le hicieron la pelota en cuanto entró. Pero incluso entonces, se centró en lo que importaba. El negocio estaba en auge. El vodka ganaba popularidad y la comida rápida siempre tenía mucha demanda. Algunos intentaron robar las recetas, pero les faltaban los ingredientes principales. Akashi regañó a sus empleados por no expandir el negocio, y la siguiente decisión fue abrir más restaurantes e intentar expandirlo al Reino Tierra. De hecho, les dijo que compraran la mayor parte de las tierras de cultivo de Ba Sing Se, ya que pronto se abaratarían mucho debido a la guerra que estaba en curso. Tras finalizar la reunión, Akashi se quedó solo y se echó a reír a carcajadas. Joder. No me lo puedo creer. Lo único que tengo que hacer es gritarles para que hagan las cosas, y se apresuran a hacerlas. Akashi levantó la cabeza, abrió mucho los ojos y se quedó boquiabierto. Mierda. Olvidé visitar a Lin. Así pues, Akashi dejó su empresa. Lo primero que hizo fue comprarse ropa nueva. Ya sabes, al aumentar su masa muscular, su ropa vieja ya no le quedaba bien. Y por primera vez en mucho tiempo, Akashi empezó a parecer un hombre rico. Y para sentirse mejor consigo mismo, se contrató un chofer privado. Sentado en la parte trasera de su coche y mirando por la ventana, Akashi reflexionó para sí mismo. A pesar de haber alcanzado un nivel en el que viajar rápido era demasiado fácil, ¿por qué necesitaba seguir conduciendo? Si había alguna razón, era porque se sentía cómodo. En fin, Akashi llegó a la comisaría. Sus antiguos compañeros le habían dicho que la jefa lo estaba esperando, y él concluyó que alguien le había hablado de él. Mientras él estaba parado frente a la puerta de su oficina, esta se abrió sola, revelando a Lin en bikini, en todo su esplendor. ¿Me echaste de menos?, preguntó ella, sentándose en la mesa y cruzando las piernas para él. No tienes ni idea, dijo Akashi con una sonrisa burlancia. Tras sufrir menos de media hora cada 3 días con Korra, Akashi llegó a apreciar aún más la resistencia de Lin. Aunque, le esperaba una sorpresa. Él entró, y ella golpeó el suelo con el pie, haciendo que la puerta metálica se cerrara tras ella. ¿No vamos a poder alcanzarla?, preguntó, al verla levantarse y prepararse para la acción. Como si hubiera algo más de lo que quisieras hablar, respondió ella, rodeándolo con sus brazos y atrayéndolo hacia sí para darle un beso y un abrazo. Esta vez, al no haber armadura metálica, a Akashi le encantó el abrazo, con sus grandes pechos chocando contra su pecho. Y sobra decir que, durante las 6 horas restantes, la cúpula policial estuvo sin trabajo, especialmente el grupo de trabajo 5, pero en realidad, fue gracias a Amon que pudieron disfrutar de tal lujo, ya que la mayoría de los criminales y gánsteres habían perdido su poder de control de los elementos. Bueno, principalmente gracias a Akashi, que los señaló. Nos vemos mañana, dijo Lin mientras besaba a Akashi al despedirse de él. Él se rió y dijo: pensé que dirías la semana que viene o algo así. Lin se puso las manos sobre los brazos. No sé qué le ha pasado a tu cuerpo últimamente, le preguntó, no me quejo de las cosas buenas. Pero no soy una debilucha que empieza a quejarse del dolor 15 minutos después. Seguro que no, respondió Akashi, estirando los brazos. En fin, hasta luego. Justo cuando salía, la puerta se cerró. Gracias a su habilidad para manipular las ondas, pudo ver lo que había ocurrido dentro de la habitación. Lin se desplomó sobre su escritorio, con los brazos cruzados sobre el pecho. No puedo creer que no pueda seguirle el ritmo, murmuró para sí misma. Quizás simplemente me extraña y es algo pasajero. Akashi soltó una risita y se dirigió a los departamentos de abajo, pasando por su departamento anterior en el camino. Y allí vio algo que le hizo detenerse. Asami estaba allí. Pero no se veía tan radiante como siempre. Tenía los ojos hinchados, el pelo revuelto y ni siquiera se había cambiado de ropa. Al verlo, corrió hacia él y lo abrazó por el pecho. ¿Qué pasó?, preguntó Akashi. Mi padre. Lleva desaparecido 5 días. Lo han secuestrado, lo sé. Suplicó. Por favor. Encuéntrenlo. 3,25 comentario. Votar capítulo 117 chapter 117 8 por un instante, al ver la reacción de Asami ante la noticia del secuestro de su padre, Akashi se preguntó si las cosas habrían sido diferentes si lo hubiera desenmascarado como igualitario. En la historia original, ella lo odió profundamente por eso, hasta el último momento en que se sacrificó y obtuvo su redención.
De hecho, ni siquiera lo visitó en prisión. Pero en esta línea temporal, ella era diferente. Él era el padre amoroso y ella la hija amorosa. Si le preguntaras a Akashi si se arrepiente de haber cambiado el canon, la respuesta sería no. Todos estaban contentos y no había ocurrido nada malo. Bueno, aparte de que lo secuestraron y recibió un total de 120 millones de Hiroshi. Era un tipo genial. Y Akashi sabía perfectamente quién lo había secuestrado. Si hubiera una lista de sospechosos, serían Noatako la reina de la tierra. Y en cuanto a por qué Amon estaría en la lista, bueno, podría guardar rencor a Hiroshi por haber vendido las armas de la reina. Pero Noatako no opera de esa manera, y fue lo suficientemente inteligente como para saber que Hiroshi estaba bajo su control. Así que solo quedaba una opción, y era el Daele. Tal como Akashi había concluido en su conversación con Hiroshi antes de ir al Polo Sur, este último insinuó que lo único que necesitaba era que su hija estuviera a salvo para acostarse con la reina. Esta última estaba sin duda lo suficientemente desesperada como para enviar a alguien a secuestrarlo. No lo mataría, pues necesitaba su brillantez para salvar el día y detener al poderoso maestro de la sangre. Y Asami pareció darse cuenta de que su padre había sido secuestrado. Como Akashi la había protegido de los agentes de Daele en el crucero un mes antes y le había dicho que era un favor a su padre, ella ató cabos. Quienquiera que intentara secuestrarla según la media mentira de Akashi intentaría secuestrar también a su padre. Y, en cierto modo, lo habían conseguido. ¿Así que estás bastante segura de que lo han secuestrado? Le preguntó Akashi. Asami asintió, secándose una lágrima con la mano. Sí. Las criadas y los sirvientes no lo habían visto en casa. Fui a la empresa y me dijeron que se había esfumado. Todos lo vieron entrar en su oficina, pero nadie lo vio salir. Y cuando fueron a buscarlo, no lo encontraron, ni rastro alguno. Sospecho que el secuestrador es un maestro tierra altamente entrenado. Lloró y añadió: espero que lo hayan secuestrado, porque la otra opción no es algo en lo que quiera pensar. Akashi le dio una palmadita en el hombro y le ofreció un abrazo. Apoyó la cabeza en su hombro, descansando. Él la tranquilizó con unas palabras: no te preocupes. Lo traeré de vuelta a casa sano y salvo. Akashi, por favor, no me des falsas esperanzas, suplicó Asami, sin querer falsas esperanzas. No se pueden prometer cosas que escapan a su control. Y si algo le sucedía a su padre, podría llegar a odiar a Akashi por romper su promesa. Akashi sonrió. No te preocupes. ¿Sabes quién soy? Akashi rebosaba confianza en sí mismo. Lo sé, el detective más joven y brillante, una leyenda viviente. Respondió entre sollozos, pero he leído las estadísticas. Es raro que los secuestrados regresen con vida. Y los secuestradores aún no han pedido rescate. Me temo. Si supieras quién soy, no tendrías miedo. Akashi suspiró y decidió contarlo todo. ¿Sabes quién? Asami abrió mucho los ojos. Akashi, que controlaba el sonido, no se preocupó de que alguien estuviera escuchando a escondidas. Por lo tanto, los policías que pasaban por allí no oyeron lo que dijo. Él asintió. ¿Dónde está ese hijo de puta? Maldijo Asami. Akashi negó con la cabeza: es el agente de Daele. ¿Qué? Asami se quedó confundida. Ya sabes, los que trabajan en Basingse. Los conozco. ¿Pero qué tienen que ver con mi padre? Preguntó. Por una vez, Akashi decidió compartir la verdad, ya que era más reconfortante que cualquier mentira. Digamos que están desesperados por la rebelión que estalló, respondió Akashi. Tenían miedo de perder la guerra, así que amenazaron a tu padre con tu vida para que les vendiera armas. Tu padre acudió a mí en busca de ayuda para protegerte. Después, destruyó todas las armas que le había vendido. Un genio. Pero, a medida que la reina se desesperaba más, decidió secuestrar al fabricante. Mientras lo necesiten, no se desharán de él. Por un segundo, Asami quedó aturdida y se tambaleó hacia atrás, casi cayéndose si no fuera porque Akashi extendió su mano y la sujetó. Eso es demasiado. Tenemos que avisar a la policía, dijo. Al mismo tiempo, se reflejó cierto alivio en su rostro. Si se lo contamos, se correrá la voz y la reina se deshará de él, dijo Akashi. Nunca acorrales a un perro acorralado. Te morderán. Asami hizo una pausa por un segundo. Tras asegurarse de que su padre seguía vivo, se tranquilizó y recuperó la compostura. ¿Qué otras soluciones tenemos? Preguntó.
No te preocupes, respondió Akashi, me tienes a mí y tienes a Korra. Es cierto, esa es capaz, asintió Asami. Aunque últimamente ella y Korra parecían estar distanciadas, llevaban siendo amigas desde hacía mucho tiempo. Unidas por el odio hacia sus respectivas exparejas, y luego odiándose mutuamente por desear al hombre de la otra. Uno casi se sentía bien por haberlos puesto en contacto. Era un hombre que amaba difundir el amor, créanle. Uno. Pero aún así, ¿Korra ayudaría? Preguntó Asami. Estuvo presente cuando el Polo Norte invadió su hogar. ¿Crees que se entrometería en los asuntos de otra nación solo para ayudarme? Si se lo preguntas, puede que sí, dijo Akashi. Por favor, pregúntale. No quiero, respondió Asami, tras pensarlo un buen rato. Akashi arqueó las cejas. Sin duda, Asami era lo suficientemente orgullosa como para no pedirle ayuda a Korra. Luego soltó una risita. ¿Te parece graciosa esta situación? Preguntó Asami frunciendo el ceño. Que tu orgullo se tenga en cuenta en esta situación. Asintió Akashi, pero como tu padre está a salvo, creo que tengo derecho a reírme. Asami puso los ojos en blanco. Solo me siento tranquila porque confío en ti. Aunque, la verdad, no me gusta que me mientan. No soy tan ingenua como Korra. Pues bien, Asami era científica y tenía el mismo coeficiente intelectual elevado que su padre. A veces, no necesitas inteligencia para resolver problemas, respondió Akashi, lo único que necesitas es fuerza, así que me estás diciendo que tu fuerza puede impedir que alguien quiera matarte, incluso si te envenenan con un veneno letal. Preguntó Asami. Sí. Respondió Akashi. Tenía algunas ventajas que contrarrestaban el veneno, y poseía una habilidad pasiva para contrarrestarlo. Ella suspiró. Entonces, ¿cuándo puedo esperar a mi papá? Para la semana que viene, respondió Akashi, poniendo ambas manos sobre sus hombros. Por ahora, vuelve a casa, toma un poco de melatonina y déjame encargarme de todo. Él y Asami se marcharon entonces. Aunque podía resolver el problema actual solo con la fuerza, no era la solución más óptima. ¿Recuerdan cuando Zaer quiso hacer las paces y mató a la reina de la tierra, provocando una guerra masiva? Sí, Akashi podría haber hecho lo mismo hace medio año. Pero había sopesado cuidadosamente sus pasos para lograr su objetivo con el menor número de inconvenientes. Y al subirse a su coche, tuvo tiempo para pensar sin tener que conducir. Si atacaba el palacio, podrían tomar a Hiroshi como rehén. Y si demostraba que siempre había tenido el poder de matar a la reina de la tierra, concluirían que no lo había hecho por ningún motivo. Al fin y al cabo, era una fiera acorralada y mordería. ¿Cómo lidiar con un perro rabioso? Akashi respiró hondo, y luego exhaló profundamente. Obviamente, hay que darles una paliza hasta que emitan sonidos adorables en lugar de ladridos. Tomarla como rehén y desmantelar toda su agencia parece ser la solución, pensó Akashi. Pero eso podría generar más conflictos. La mejor manera de hacerlo es coordinar mi ataque con Noatak. Él tendría que liderar a los rebeldes mientras yo me encargo del palacio, así, mi futuro y rico suegro estará a salvo y yo me acuesto con Asami, y todos contentos. No había necesidad de apresurarse. Pero antes de eso, se moría de ganas de comer algo de verdad después de haber sido obligado a seguir la dieta de la tribu del sur. Así que fue a uno de sus restaurantes, el primero, y pidió un wrap de tortilla con queso extra. Y papas fritas de acompañamiento, con un refresco. Por supuesto, no tendría que pagar. Y mientras comía, un hombre encapuchado se sentó frente a él y le arrebató la comida. Akashi se crujió los nudillos. Maldito egoísta. Dijo el hombre encapuchado, vendes esto a un precio altísimo y disfrutas de este festín solo, mientras obligas a otros a hacer tu trabajo sucio. Akashi hizo una pausa y miró al hombre encapuchado. Eso era para que no engordaras. Pero veo que no te detuvo, respondió Akashi, reconociendo quién había empezado a comerse el wrap. Y, conociendo su historia, Akashi ya no tenía ganas de comer. Bueno, la buena comida es buena comida, dijo el hombre encapuchado, pero no estoy aquí para comer. He estado esperando para darles un mensaje importante. 7 comentario 20 comentario. Votar capítulo 118 chapter 118 1. Tras revelar que tenía algo que contarle a Akashi, Tarlok comenzó a comerse el wrap como si no hubiera comido en mucho tiempo. Akashi lo observó. Tarlok actuaba como un vagabundo que llevaba mucho tiempo sin comer.
No es que se burlara de ellos, sino que se burlaba de él. Uno actúas como si fuera la primera vez que ves comida. Ten un poco de decencia, dijo Akashi frunciendo el ceño. Tarlock hizo una pausa por un segundo, tomó un poco de refresco para poder tragar y se echó a reír. Nunca pensé que supieras lo que es la decencia, respondió Tarlock. ¿No estás siendo hipócrita? Akashi respiró hondo para controlarse y dijo muy bien. Ya que el hermano mayor obedece mis órdenes, puedo tratar con el hermano menor como un favor. Tarlock le lanzó una mirada fulminante. Sí, provocar que todo un país se rebele. Un pequeño favor, ¿no? Akashi se encogió de hombros. De hecho, me debes una. ¿Te debo qué? Preguntó Tarlock. Si no fuera por mí, tú y tu hermano habrían sido penetrados. ¿Y quién le dio esa idea a esa vieja bruja? Respondió Tarlock, cerrando los ojos como si recordara una pesadilla, mientras le sudaba la frente. Hasta el día de hoy, Tarlock seguía teniendo pesadillas con aquel día. 3. Olvídalo, dijo Akashi. Solo dime qué te dijo tu hermano. Tarlock respiró hondo. Dijo que iba a declarar la guerra total. Pero el número de rebeldes es una clara desventaja. Sin mencionar que el ejército contrario está mejor entrenado. Y te necesitaremos en nuestro camino hacia el palacio. ¡Qué coincidencia! Sonrió Akashi. ¿Qué quieres decir? Tarlock lo miró con recelo. ¿Pensaba pedirle a tu hermano que fuera a la guerra? Akashi rió. Entonces, ¿cuándo piensas hacerlo? Dentro de un mes, ese es el plan original, dijo Tarlock. Bien, bien. Necesito que vayan en una semana, dijo Akashi. Eso encajaría a la perfección con su nueva agenda. Esto es una guerra, no algo que se decide hacer la semana que viene. Se necesita planificación, organización y todo lo demás. Por muy fuertes que sean tus dientes, no puedes morder el agua. Algunas batallas no se ganan solo con fuerza bruta. Lo sé, respondió Akashi, levantando el dedo. Ya tenía un plan. ¿Y cuál es ese plan? Preguntó Tarlock. ¿Confías en mí? Preguntó Akashi. No, respondió Tarlock con sinceridad. Akashi se encogió de hombros. Así que, aunque te contara mi plan, no confiarías en mí. Dile a Amon que reúna todas las fuerzas en una semana y ataque el palacio. Mientras tanto, les facilitaré el camino a los rebeldes. ¿Hay algo que te moleste? Preguntó Tarlock. Los últimos que lo consiguieron acabaron convertidos en comida para peces, respondió Akashi, chasqueando los dedos y llamando a un camarero. Tarlock hizo una pausa por un segundo y continuó comiendo la comida de Akashi en silencio. Llegó el camarero y Akashi pidió más comida para él. Genial, más comida gratis. Exclamó Tarlock, dando una palmada. Akashi le lanzó una mirada fulminante. Si no pagas, tendrás que irte. ¿Qué? ¿Por qué eres tan tacaño? Antes no eras así. Preguntó Tarlock. No quiero que me arruines, respondió Akashi, suspirando profundamente. El maestro de la sangre frunció el ceño. Pero, aún así, negó con la cabeza y dijo: ya estoy lleno. ¿En fin has oído algo sobre Hiroshi Sato? Preguntó Akashi. Aunque sabía que lo habían secuestrado y quién lo había hecho, a Akashi no le importaba tener más información. Ya veo, respondió Tarlock. Tenemos espías en el palacio, gente que apoya nuestra causa. Dicen que hay rumores de que lo secuestraron y que está fabricando armas para su majestad. Por eso queríamos atacar el palacio sin piedad. Antes de que ese loco pudiera idear algo. Ah, y ya tenemos a alguien que intentará asesinarlo. Cancélalo, dijo Akashi. ¿Por qué? Preguntó Tarlock. Sería una estupidez, ¿no? Él es importante para mí, dijo Akashi. Tarlock ladeó la cabeza, sin parecer comprender. ¿Eh? Salgo con su hija, así que él es importante para ella, importante para mí. Futura familia, aclaró Akashi. Así que le estás siendo infiel a Korra después de que ella te permitiera tener una relación sin compromiso, respondió Tarlock. No. A ella no le importa, dijo Akashi. Entonces, a ver si lo entiendo bien, lograste captar al jefe de policía, a Korra y a la hija de Sato. Hay que reconocer que eres más peligroso de lo que aparentas. Incluso has logrado infiltrar a mujeres en puestos clave de la política y el dinero. ¿Acaso pretendes conquistar el mundo? Preguntó Tarlock. No. Pero estoy tratando de no enfadarme, dijo Akashi.
Muy bien, entonces asintió Tarlok, poniéndose de pie. Le entregaré tu mensaje a mi hermano. Tarlok salió del restaurante, dejando a Akashi mirando su espalda. Llegaron los nuevos platos y Akashi por fin pudo disfrutar de una comida. Aunque se avecinaba mucho trabajo, aún podía saborearla. Y confirmó que Hiroshi seguía vivo, obligado a fabricar armas. Por suerte, no saben nada del marido de la tal Kubi. Ese hombre fabrica armas al nivel de Hiroshi, o incluso mejores, pensó Akashi, intentando recordar algo del canon. Ahora que lo pienso, el marido de la tal Kubi es el sobrino de Milin. Eso lo convierte en mi sobrino político, ¿no? Además, si no me equivoco, mi madre está allí. Debería enviarle una carta por Año Nuevo. Pero estoy bastante ocupado con la guerra. Así pues, Akashi terminó su comida con tranquilidad. Tras terminar, salió del restaurante fumando un cigarrillo y abrió el sistema. Volando hasta el nivel 10. Se ha alcanzado el nivel máximo. Akashi, que caminaba tranquilamente por Ciudad República, se desvaneció repentinamente en el aire. Las personas que observaban las calles y lo vieron, no pudieron evitar parpadear. XXX. ¿Cómo va todo? Preguntó la reina de la Tierra, sentada en su trono, mirando al actual líder de la agencia Daile. Él hizo una reverencia y le habló con respeto. Hiroshi está desarrollando trajes mecánicos que se pueden controlar a distancia. Esa será la clave para derrotar al maestro Sangre, respondió. El manipulador de sangre. A pesar de tener dos rivales, solo uno podía hacerse con ese título. Amon, ahora conocido como No Attack, se había vuelto demasiado poderoso. Por más que ella enviara a sus hombres, estos caían. Podía manipular a los pilotos de los aviones que ella enviaba y dejarlos inconscientes a distancia. Y por si fuera poco, si ella enviaba a sus hombres, él los devolvía sin sus poderes. Esa, sola, lideraba una rebelión. Y durante mucho tiempo, se había olvidado de su anterior peor enemigo Akashi. Eso está muy bien. Dile que se dé prisa. Aunque le haya entregado a su hija Akashi, dile que puedo matarlo en cualquier momento y que podría doblegarlo con mi sabiduría. Así que más le vale no holgazanear y crear cosas buenas que no se descontrolen con algún fenómeno extraño, o de lo contrario, probará mi ira, dijo con voz grave. Su sabiduría brilla por encima de todos nosotros, Majestad, dijo el agente de Daile. Ni siquiera le preocupa ese Akashi. Por favor, no era más que un insecto que se volvió arrogante porque el avatar lo protegió como a su novio. Cuando acabe con los rebeldes, lo haré arrodillarse y suplicar mi perdón. Se echó a reír a carcajadas. ¿Ah, sí? Preguntó una voz extraña. Debo decir que tienes mucha confianza. ¿Estás seguro de que podrías hacerlo? 3. Por supuesto, respondió con seguridad, antes de fruncir el ceño. ¿Quién se atreve a faltarme el respeto en mi palacio? Ella fulminó con la mirada, al igual que todos los presentes en el vestíbulo principal, al hombre que se atrevió a hablarle con falta de respeto. Era un delito que conllevaba los peores castigos para quien lo cometía. Y al girar la cabeza, vieron un rostro que solo habían visto en fotografías, un rostro que debían memorizar y jamás olvidar. Era el segundo enemigo de la nación. Creo que esta es la primera vez que nos vemos cara a cara, dijo Akashi con una sonrisa burlancia. 24 comentario. Votar capítulo 119 chapter 119 Imagínate faltarle el respeto a alguien, solo para que aparezca y escuche todo lo que le dijiste. En los cuentos, esa situación siempre había divertido a la reina de la tierra. Pero pensar que le sucedería en la vida real era algo que jamás habría imaginado. Y cuando ocurrió, se le puso la piel de gallina. 5 hizo una pausa, tratando de asimilar la sonrisa burlona en el rostro de su anterior peor enemigo. Ella conocía su rostro, pero era la primera vez que se veían cara a cara. Era bastante alto, joven, musculoso y guapo. Nada que ver con las fotos. Pero seguía siendo un enemigo. ¿Cómo entraste aquí? Preguntó con tono autoritario. Olvídalo. Te crees lo suficientemente listo como para colarte, pero eres lo suficientemente tonto como para anunciar tu presencia. Al meter la cabeza en la boca de la leona, esperas salir ileso. Guardias, agentes secretos y agentes de Daily aparecieron por todas partes, rodeando a Akashi. El personal que dominaba la tierra se unió a la lucha. Akashi cruzó los brazos y escudriñó con la mirada. Normalmente, estar atrapado por todos lados con tanta gente sería aterrador. Akashi bajó la cabeza, cerró los ojos y sonrió.
Pero son ellos los que están atrapados conmigo. Tos. ¿No tienes nada que decir? Preguntó la reina de la tierra. Sí, tengo algo que decir, dijo Akashi. Te has llevado a un científico cuya hija estoy cortejando, así que devuélvelo. Me lo llevo a casa. Todos lo miraron en silencio. La reina intentó comprender sus palabras. Este hombre, en esta situación, carecía por completo de instinto de supervivencia. Sería divertido doblegarlo y enseñarle lo que era el miedo. Una carcajada se dibujó en su rostro. Ja ja ja. El idiota cree que puede escapar después de que lo encontramos. Solo ha derrotado a 5 asesinos en el pasado, y se cree lo suficientemente fuerte como para hacer cualquier cosa. ¿Qué piensas hacer, Akashi? ¿Matarme si no obedezco tus órdenes? Deberías preocuparte primero por tu vida. Bueno, hoy me siento generosa, así que te guardaré para torturarte más tarde. Quizás para aliviar el estrés. Gritó. Y para ti, he pensado en un montón de castigos nuevos, cosas que no podrías imaginar en tus libros. Y yo que pensaba que era yo el que se estaba volviendo loco, pensó Akashi para sí mismo mientras la miraba en silencio. Eres demasiado mayor para mí. De lo contrario, te habría hecho lo mismo, dijo Akashi. Vale, reconocía cierta hipocresía en sus palabras. Pero Lin era atractiva, y la reina de la tierra no era su tipo. Atacadlo. La reina de la tierra apuntó con su abanico hacia adelante. Los soldados fueron los primeros en atacar, utilizando su postura de control de la tierra. Akashi reaccionó a una velocidad imposible para los humanos. Incluso antes de que los sistemas nerviosos de los maestros tierra pudieran completar las órdenes a sus músculos, reaccionó y apareció frente al primero, golpeándolo, pateando al que estaba a su lado y luego pasando al siguiente, convirtiéndose en un verdadero One Punch Man. A veces una patada. Un codazo. 2 y no se contuvo, usando la manipulación de ondas para amplificar las ondas cortas. El resultado fue sangre salpicando por todas partes. Incluso con los cuerpos naturalmente fuertes con los que nacían los maestros tierra capaces de destrozar la piedra no pudieron soportar los golpes que les lanzaron. La reina de la tierra, de pie desde su trono, abrió los ojos de par en par, con la mandíbula desencajada y los labios temblorosos. Con cada segundo que pasaba, una nueva gota de sudor se formaba en su frente. Akashi era apenas visible. A veces dejaba una imagen residual, a veces no. Y para cuando lo veías, ya se había movido hacia su siguiente objetivo. Tras derrotar contundentemente a la primera oleada que lo rodeaba, Akashi apareció en el centro de la habitación, juntó las manos, respiró hondo y agarró el aire a su alrededor, comprimiéndolo para crear un aura de vacío alrededor de su cuerpo. Los soldados y agentes restantes interpretaron esto como una señal de que se estaba cansando. No desaprovecharon la oportunidad y se abalanzaron sobre él. Akashi extendió los brazos rápidamente. Un fuerte viento azotaba por todas partes, alejando a todos de él. Al chocar sus cuerpos contra las paredes, emitían gemidos, seguidos de ondas sonoras. Akashi chasqueó los dedos, ajustando la frecuencia y la potencia de esas ondas. Dado su alto nivel en el control de ondas, era más fácil hacerlo que decirlo. Cayeron de rodillas, de espaldas y todo, sangrando por la boca y los oídos, lo cual era señal de daños internos. Más. Akashi ignoró la notificación de puntos de experiencia. Aunque los ingresos fueron enormes, más de 2 millones de puntos, no fueron suficientes para subir de nivel. La reina de la tierra y sus consejeros o amigos que estaban sentados a su lado observaron la escena que se desarrollaba, conmocionados. ¿Cómo? Preguntó la reina de la tierra, señalando a Akashi con su dedo tembloroso. ¿Cómo? Akashi respiró hondo y suspiró. ¿Qué creías que iba a pasar? Preguntó Akashi, mirándola fijamente. Que tus guardias me derrotarían y que finalmente lograrías tu objetivo. Akashi negó con la cabeza. Si desde el principio hubieras sido lo suficientemente decente como para dejar pasar el asunto entre nosotros después de que Tarlok fracasara en su intento de secuestrarme, habrías disfrutado de tu vida. Akashi se detuvo un instante, como para reflexionar. Bueno, de todas formas eres una mujer muerta, añadió. 1. ¿Tú, me estás amenazando? Si me matas, serás tachado de terrorista internacional. Todas las naciones estarán en tu contra. Todos te perseguirán, y no tendrás otra forma de ganarte la vida en este mundo que huyendo y robando. Lo amenazó, poniendo en peligro la vida de Akashi. Y tu propia novia tendrá que perseguirte. Akashi consideró su amenaza.
Aplaudió. La verdad es que fue una buena amenaza. Me pregunto, Akashi se acercó lentamente a ella, ¿me convertiría en un terrorista internacional si matara a todos aquí, ya que no quedaría nadie para contarlo? ¿O lo sería si ayudara a los rebeldes a llegar a tu palacio y acabara con tu vida con mis propias manos? En ese caso, sería un héroe local que derroca a un tirano. 2. La reina de la tierra abrió mucho los ojos. Eso es. Ayúdame, detén a los rebeldes y recuperarás a Hiroshi. 3. Akashi se paró frente a ella y le pellizcó la nariz. Ella negó con la cabeza mientras él la regañaba. Todavía no entiendes la dinámica del poder. Los más poderosos imponen sus condiciones, los débiles escuchan y obedecen, ¿entendido, perra? La reina abrió mucho los ojos. Jamás en su vida alguien se había atrevido a faltarle al respeto. Por muy alto que sea tu puesto, ¿crees que sobrevivirás si chasqueo los dedos? Preguntó Akashi. Las lágrimas se acumularon en los ojos de la reina. Era la primera vez que se sentía débil. Y era abrumador. Por favor, dijo, llévatelo y vete. Dale órdenes a tu gente, respondió Akashi. Trae de vuelta a los que secuestraste. Envía a alguien, y si regresa con un ejército, empezaré a matar, empezando por ti. Ya lo entiendo, dijo, volviéndose hacia el cobarde que estaba a su lado sin decir nada. Gritó. Díganle al Daily que lo traiga de vuelta. ¿Con él te refieres a Hiroshi o a alguno de los maestros aire? Preguntó para aclarar. ¿Uno eres tonto? Preguntó ella. Usted ha secuestrado a mucha gente, Su Majestad. Argumentó. Es confuso. Uno, traigan al maldito científico. Gritó mientras señalaba la puerta. Ah, esa. Ya entiendo. Esa persona se levantó y echó a correr. Akashi arqueó una ceja al oír algo nuevo, algo que había olvidado. Maestros del aire. Sí, ese evento. Significaba que, para entonces, Zaer, el líder de la Orden del Loto Rojo, ya habría actuado. Y Korra era el objetivo. 3. Comentario 19. Comentario. Votar capítulo 120 chapter 122. Akashi arqueó las cejas, mirando a la reina de la tierra, quien evitó su mirada. ¿Tienes una fijación con secuestrar maestros aire? Preguntó Akashi. En realidad no, respondió ella. Mi padre siempre hablaba de lo fuertes y geniales que eran. Pensé que tenerlos como agentes poderosos me sería útil. Así que conseguí que mis ciudadanos se convirtieran de repente en maestros aire. Aunque, ejecuté a la persona que sugirió secuestrarte. Así que, estaremos bien. Akashi negó con la cabeza. Estaba pensando en la Orden del Loto Rojo. Su recuerdo del programa no era muy nítido. Pero sabía que Zaer creía firmemente que el mundo debía gobernarse sin el avatar. Los gobernantes debían morir y un nuevo sistema surgiría. Y para ello, intentaría matar al avatar y envenenarla. Claro que más tarde cambiaría de opinión al ver el daño que su visión del mundo causaba y lo errónea que era. Pero eso no funcionaría de la misma manera en el canon. El avatar fue menos debilitado. Y no había perdido la conexión con los avatares anteriores. Korra podía acceder a toda su experiencia en combate, su habilidad para controlar los elementos y su maestría en el tema en cualquier momento que lo deseara. Olvídate de tener experiencia. El poder abrumador del espíritu de la luz era suficiente. Pero no debería bajar la guardia. Recuerda, Roku murió por el humo de un volcán. Hablando de debilitarlo. ¿Por qué no simplemente entrar en el estado del avatar y apagar el volcán? 5. Akashi negó con la cabeza. Traigan a los maestros aire. Los llevaré conmigo al templo, ordenó Akashi. ¿No vas a contárselo a nadie? Preguntó ella. A decir verdad, si la Orden del Loto Blanco se enteraba de su operación de secuestro y la perseguían en plena guerra, se encontraría en una situación muy comprometida. Aunque se lo contara a alguien, lo considerarían una historia de terror sobre un campo de concentración protagonizado por los rebeldes, mintió Akashi, tranquilizando a la reina de la tierra. Su tiempo era limitado y tenía menos de una semana. Y al final de esa semana, Akashi acabaría con su vida y cambiaría las reglas de Ba Sing Se. Ella pensaría que él no querría matarla, ya que simplemente no lo hacía. Claro que ella no sabía lo que le esperaba, y ese era el elemento sorpresa que Akashi mantenía en secreto. No es que lo necesitara desde un punto de vista estratégico, pero sinceramente pensó que sería divertido sorprenderla siendo él quien la matara. Poco después, un hombre se acercó a Hiroshi. Este no parecía herido ni nada por el estilo. De hecho, tenía moretones por todo el cuerpo.
Al parecer, lo habían torturado para obligarlo a fabricar armas para ellos. Tras encontrarse con la mirada de Akashi, Hiroshi se tomó un tiempo para analizar la situación. Akashi estaba sentado en el trono. La reina estaba a su lado. El suelo estaba cubierto de cadáveres y sangre. Giró la cabeza y vio a personas inconscientes en estado crítico tendidas a su alrededor. Luego se volvió hacia Akashi. Como era de esperar, él fue quien lo hizo. Hiroshi ya había estado allí antes, cuando Akashi derrotó a toda una unidad entrenada de antimaestros elementales, vestidos con trajes mecha. Y ahora, derrotó a una unidad mayor de maestros tierra. No le sorprendió, ya que sabía que Akashi era capaz de hacerlo. Esa era la razón principal por la que le había confiado a su hija. Akashi. Hiroshi sonrió, con los ojos brillantes. ¿Les diste una paliza? Sí, lo hice, respondió Akashi con calma, arqueando las cejas y sonriendo. Hiroshi se acercó a él con los brazos abiertos, como pidiendo un abrazo. Ven aquí, suegro, invitó Akashi. Hiroshi no se percató de ello y abrazó a su futuro yerno sin darse cuenta. Me torturaron, me dejaron morir de hambre y me amenazaron con mi hija. ¿Está bien? Preguntó. Sí, está bien. Akashi señaló a la reina con el pulgar, y sus agentes ahora están en el fondo del mar. Simplemente abrió mucho los ojos. Pero parecía saber cuándo callarse. Así que no dijo nada. Hiroshi fulminó con la mirada a la reina, se separó del abrazo y la señaló con el dedo. Ahora tienes algo que decir. Gritó, ¿quieres que te fabrique armas? ¿Por qué te quedas callado? Di algo. Di algo. Cállate la puta boca. Que tengas la suerte de tenerlo de tu lado no significa que seas una mierda, respondió, y luego se volvió hacia el sirviente y dijo: trae a los maestros aire. Como usted ordene, majestad, dijo aquel hombre antes de darse la vuelta y marcharse. Hiroshi no dejaba de mirar fijamente a la reina de la tierra, arremetiendo contra ella y humillándola, mientras permanecía de pie detrás de Akashi. La situación se volvió tan irritante que Akashi se giró hacia él y le ordenó fríamente: siéntate y cállate. Ejem. Hiroshi se aclaró la garganta y tomó asiento. Para entonces, ya habían traído a los maestros aire. Akashi tuvo que admitir que su raza no era lo que esperaba, con chicas morenas de ojos verdes en el suelo. Había alrededor de 50 maestros aire. Esa era la cantidad que habían reunido. Y Akashi dudaba que hubiera más maestros aire aún por descubrir. Akashi sonrió ampliamente. Finalmente. Tenzin no iba a seguir insistiendo en que tenía que llevarse a sus hijas. ¿Quién eres? Preguntó uno de los maestros aire que estaba al frente, interpretando la situación y dándose cuenta de que la reina no era quien ostentaba el poder. Yo seré quien te salve, dijo Akashi, y estarás protegido de cualquiera si decides unirte al templo de control del aire. ¿Y en quién se puede confiar en ti? Preguntó una mujer. Durante las últimas semanas, habían sido secuestrados, torturados y golpeados por los Daile, y obligados a entrenar muy duro para dominar el control del aire. Y lo peor de todo es que eran ellos quienes tenían que descubrirlo todo. Los maestros tierra no podían enseñarles, pero sí podían motivarlos a aprender por sí mismos. Y eso les impuso a los maestros aire una restricción mental que les impedía confiar en nadie. Akashi chasqueó los dedos, provocando que el viento se desatara por todas partes. Solo soy un maestro aire, como ustedes, dijo Akashi con humildad. Los maestros aire ahora lo miraban con menos recelo y más confianza. Entonces Akashi se puso de pie, se giró hacia la reina de la tierra y le puso la mano en el hombro, sonriendo levemente. Ella lo miró con una expresión de confusión y miedo. Cuídate, Akashi le dio una palmadita y se giró. Hiroshi lo siguió, al igual que los maestros aire. Salieron del palacio por la puerta y nadie intentó detenerlos. La reina ni siquiera llamó a su ejército. ¿Cómo vamos a irnos? Preguntó Hiroshi, mirando a su alrededor en Bashinse y a los ciudadanos que los observaban. Es fácil, dijo Akashi, moviendo el dedo. Un grupo de maestros aire flotaron. ¡Guau! ¿Qué es esto? Controlar el aire. Te permite hacer eso. Expresaron su asombro al ver que estaban flotando. Akashi sonrió con suficiencia. Desde que alcanzó el nivel máximo de vuelo, no solo podía controlar su propio cuerpo, sino también el aire que rodeaba a otros. Esto significaba que podía usar el control del aire para hacer volar a otros como lo hacen los bisontes voladores.
Pero excederse podría agotar seriamente su ki. Así que hizo volar con él a unos 10. Ustedes quédense aquí, yo volveré, les dijo Akashi a los demás. Luego, alzó el vuelo. Y como había un templo del aire cerca, uno vacío, propiedad de Tenzin, los llevó allí. Si Akashi tenía razón, había templos del aire por todo el reino tierra. En el pasado, incluso hubo uno en la Nación del Fuego. Akashi los llevó a ese lugar, donde solo encontraron a unos pocos miembros de la Orden del Loto Blanco custodiando el sitio. Como era de esperar, se mostraron bastante hostiles al ver a alguien volando hacia ellos. Akashi se presentó como un maestro aire y les dijo que llamaran a Tenzin para informarle que había encontrado a unos 50 maestros aire. Si Akashi tenía razón, Tenzin se sentiría como un joven entrenador Pokémon, estaría muy contento con la existencia de otros y haría todo lo posible por entrenarlos. Y así, Akashi regresó con los demás. Se encontró con que Hiroshi y los demás lo estaban mirando fijamente. Akashi escogió a otros 10 maestros aire y voló con él. Como era de esperar, gracias a su velocidad, el vuelo fue rápido. Y repitió el proceso 4 veces más. ¿No piensas llevarme al templo?, preguntó Hiroshi, al quedarse solo en aquel lugar, mientras Akashi volvía a recibirlo. Planeo hacerte pagar por haberte salvado, sonrió Akashi con sorna. ¿Cuánto?, preguntó Hiroshi, sin quejarse. 1. Olvídalo, Akashi negó con la cabeza. Solo recuerda que estás en deuda conmigo. Sería mi vida entera. No hace falta decirlo, ya que sabes que jamás lo olvidaría. Hiroshi asintió. A estas alturas, el dinero no le importaba. Había de sobra. Recuérdalo cuando veas a tu hija encima de mí, pensó Akashi, antes de chasquear los dedos y hacer flotar a Hiroshi. Akashi lo arrastró.